buenas tardes tengan todos ustedes. Eso es un gusto poder saludarles y les mandamos un cariñoso abrazo. Es un privilegio poder compartir hoy la palabra de Dios y que tú puedas recibirla desde tu casa, porque en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia y Vida Nueva para el Mundo es tu casa también. Y pues hoy tenemos el mensaje para este día y vamos a hacer una oración para disponer nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, queremos darte gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, con corazón sincero. Padre, oramos porque hoy estés hablando con tu palabra, Señor, al corazón de los varones, de los esposos, y estés hablando también al corazón de las esposas. Oramos y pedimos, Señor, que quede grabada tu palabra en nuestro corazón y que seamos cambiados y transformados, Señor, cada día más a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Pues gracias a Dios, hermanos, y yo quisiera preguntarte hoy, ¿cuál de todos los esposos quiere un problemita con su mujer? Que levante la mano. Ninguno, ¿verdad? Desde luego. Pero en verdad es que hay conductas de los esposos que a veces hacemos, cosas que hacemos que nos van a acarrear problemas con la esposa, sin duda. Y hay conductas como esposos que van a permitir que tengamos una buena relación con nuestra esposa. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en la primera carta de Pedro. Vamos al capítulo 3, al verso 7. Este es un pasaje que todo varón debemos saber, tener presente continuamente. Y vamos a leerlo. Dice primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra de Dios nos enseña en este solo pasaje, va a ser un mensaje que va a tener solo un pasaje base. Y nos enseña aquí que hay conductas propias de un buen esposo y nos muestra la forma en la que nosotros debemos tratar a la esposa. ¿Cómo debe ser el trato de un buen esposo hacia su esposa? Lo vamos a ver hoy, ayudados de la santa palabra de Dios y ayudados de su Espíritu que abre nuestra mente y nuestro entendimiento para comprender la palabra. Y vamos a entender cómo debemos tratar a nuestra esposa, los esposos, y cómo es que podemos lograr tener una bonita relación con la esposa. Y lo vamos a ver a través de un tema titulado Conductas de un buen esposo. Voy a repetir, el título de esta conferencia es Conductas de un buen esposo. Algo que en este tiempo hace mucha falta, en este tiempo en el que pues muchos encerrados en casa, compartiendo más y más horas con la familia y con la esposa, pero que tristemente para muchos esto se ha convertido en una situación difícil y que acarrea muchos problemas y aún situaciones familiares muy, muy difíciles, muy incómodas, donde hay ataques entre la pareja. Y es que uno de los problemas que más afectan la armonía en el matrimonio es la forma en que los esposos tratamos a nuestras esposas. Y la verdad es que muchas veces, hasta que no venimos a la palabra de Dios, es que podemos aprender esto y nos damos cuenta que muchas veces no tenemos ni la menor idea de cómo tratar a una esposa. Pero yo quisiera pedirte, trata de regresar en tu mente aquel día de tu boda, en que estabas ambos, tu esposa, esposo, emocionada porque ya estabas a punto de casarte con la persona, con la esposa o con el esposo que tú elegiste, que le dijiste que sí. Y quiero pedirte que pienses en ese día y medites en ese momento que te estabas casando, ¿qué es lo que pensabas de tu cónyuge? ¿Qué es lo que pensabas, esposita, de tu esposo? ¿Qué es lo que pensabas, varón, de la esposa que estabas tomando? Y quizá para la esposa, ese esposo era un héroe que le estaba rescatando de la soltería, que le estaba ofreciendo una nueva vida,
un nuevo proyecto de vida, y para el esposo quizá esa esposa era una princesa tierna, la cosa más preciosa del mundo, por la cual estaba dispuesto a luchar hasta el último. Y ahora quiero pedirte que tú contrastes esa memoria, ese recuerdo de ese tiempo cuando te casaste, y hagas un contraste con lo que ahorita piensas de tu esposo, lo que ahorita piensas de tu esposa, cómo te expresas de tu esposo, cómo te expresas hoy de tu esposa. ¿Sientes lo mismo que en ese día? O quizá aún es mejor ahorita tu matrimonio que ese día en el que te casaste. No, pastor, pues mejor ni me pregunte, porque si le digo, se me va a manifestar la leona o la osa que toda mujer lleva adentro, dirán algunos. Ya no queremos ni pensar lo que dirán las esposas. No, es algo de lo peor. Y una realidad es que en la vida de muchos matrimonios, todo eso que era amor, que era ternura, que era una dedicación especial, un trato bonito, en muchos matrimonios ha desaparecido. Y yo la verdad tengo que reconocer, y hoy dispuesto a reconocerlo a nombre de cantidad de varones delante hoy de las esposas que están escuchando esta conferencia, en muchísima parte, quizá en mucha mayor parte, se debe al maltrato que hemos tenido los esposos, que nos hemos dedicado a lastimar y a destruir nuestra vida matrimonial porque no hemos sabido y no hemos aprendido a tratar a nuestra esposa. Y hoy en verdad, con un corazón sincero, decirles, esposita, perdón, porque si en muchas ocasiones no hemos sido ese esposo que debemos ser. Pero la palabra de Dios nos da la dirección a todo varón para que sepamos cómo debemos tratar a nuestra esposa, y nos previene incluso de cometer errores graves dentro del matrimonio y de hacer cosas que lastimen y destruyan nuestro matrimonio. Y en nuestro pasaje base, 1 de Pedro 3:7, nos muestra aquí la palabra y nos enseña que el esposo debe tratar a la esposa bajo una dirección de sabiduría, debajo o cubierta por la sabiduría. Ese trato debe estar cubierto por la sabiduría. 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones, varón, no tengan estorbo. ¿Qué significa vivir sabiamente? Bueno, es muy común en este tiempo ver matrimonios que se llevan como perros y gatos. A veces parecen el esposo y la esposa dos machos alfa peleándose y luchando por el dominio de la familia y del matrimonio, por tener mayor influencia en la vida de los hijos, porque los hijos los obedezcan a ellos pero no al cónyuge. Pero la voluntad de Dios, según su palabra, es que, ya lo vimos, como esposos tengamos una posición de autoridad en el matrimonio y en la familia. Y esto es el diseño de Dios. Pero tristemente muchos varones han entendido este concepto de autoridad como una forma en la que ya están autorizados a ejercer un dominio tirano sobre la esposa, a subyugar a la esposa y ejercer hasta diversos tipos de violencia sobre la vida de la esposa, en una ignorancia completa de cómo debe llevarse un matrimonio. Damos gracias a Dios porque su palabra nos está mostrando hoy en este solo pasaje cómo debemos llevar nuestro matrimonio. Y esto es el clásico machismo que por años y años ha afectado a tantas esposas y a tantas familias, y ha sido una situación donde no hemos sabido como varones cómo asumir el trato a la esposa, cómo llevar el matrimonio con sabiduría. Pero Dios nos dice en su santa palabra, Génesis 3:16, y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera
los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí vemos en este pasaje cómo la palabra nos muestra que el marido va a enseñorearse de la esposa y que el deseo de la esposa será para el marido. Pero ¿qué es lo que significa esto? Muchos varones interpretan esto, ¿verdad? Este pasaje como que esto ya les da derecho a tratar a su mujer como les da la gana y hacerlo, tener un trato con rudeza, maltratando a su esposa. Y muchos, en verdad, siendo ignorantes por completo de la voluntad de Dios, piensan que cuando este pasaje dice, y su deseo será para su marido, que pueden venir y forzarla a hacer lo que ellos desean, incluso forzarla a tener intimidad con ellos, y si no, entonces lanzan amenazas y aún golpes y lastiman el corazón de su propia esposa. Situaciones que se dan dentro de los matrimonios, dentro de las familias, que son una verdadera crisis, un caos, y son situaciones terribles que tienen a muchas esposas, a muchas mujeres con un corazón derrotado y prácticamente destruido. Cuando dice que el marido se enseñoreará, esta palabra mashal significa gobernar, gobernar sobre la esposa, pero nos indica el pasaje de hoy que el varón debemos gobernar, pero con sabiduría sobre el matrimonio y sobre la esposa. Tengo dos preguntas para ti, varón. ¿Cómo quisieras que te gobernara tus autoridades o tus jefes en el trabajo? Que fuera un gobierno que te oprimiera, que te destruyera, que quizás hasta perdieras el trabajo, te bajaran el sueldo por causa de cómo se está gobernando esa empresa. O quizá te gustaría que Cristo, como esposo celestial, todo esto que hemos estado hablando en las predicaciones anteriores, te tratara como tú tratas a tu esposa. Ay, no, pastor, no, mejor no. Así no, ¿verdad? Muchas veces un trato con malas caras, con insultos, con gritos, con palabras rudas de menosprecio a la esposa, quizá en algunos casos hasta golpes a la esposa. Pero ¿qué es lo que hace Cristo como esposo? Todo lo que hemos hablado del ejemplo de Cristo y la vocación de Cristo como esposo, lo que Cristo hace por su esposa, en lugar de maltratar a su esposa, en lugar de insultarte a ti, varón, y de menospreciarte, varón cristiano, varón creyente, el Señor se menospreció a sí mismo para poderte ofrecer a ti una salvación y una vida eterna, para poderte salvar, para poderte casar contigo como su esposa, como su iglesia que es su esposa. Y esto para que entendamos, varones, el ejemplo que tenemos de ese esposo celestial que es Cristo y que debemos imitar en todo tiempo, según lo vemos y lo hemos visto en el libro de Efesios capítulo 5. Maridos, Efesios 5:25 nos dice: amad a vuestras mujeres. Efesios 5:25, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La autoridad que Dios le da al marido sobre la esposa y sobre la familia es para poder asumir la responsabilidad que conlleva, que vienen con en el rol de ser esposo y ser padre y ser jefe de familia. Los mismos pasajes anteriores a esto, del verso 1 al 6 de esta primera carta de Pedro capítulo 3, hablan de la responsabilidad de la esposa para con el esposo, la forma en la que ella debe conducirse. Pero ahora este pasaje nos habla a nosotros, y no sería ético que el matrimonio le diera un grande privilegio al esposo de ser la autoridad en el matrimonio sin tener una responsabilidad para con el matrimonio. Sería volver en tiempos de antiguos, y sería una ética machista.
El matrimonio, lo hemos visto, es una institución sagrada que desciende del cielo, pero es recíproco el matrimonio. Está en equilibrio, lo vimos la semana pasada, en donde Dios da deberes y responsabilidades a cada uno, desde luego diferentes, unos al varón, otros para la esposa, pero son complementarios, son diferentes, pero se complementan de manera perfecta para poder formar un matrimonio y una familia. Pero escúchame bien, el éxito está en hacer cada uno lo que nos toca. Siempre lo primero es que mi mujer, es que mi esposo, es que mi marido, es que esto, es que no, es que siempre debemos ver primero que nosotros estemos cumpliendo la parte que nos toca y que Dios nos está delegando dentro del matrimonio. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque dice Lucas 12:47, nos dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más, Lucas 12:48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora tú, varón, sabes y puedes entender la voluntad de Dios y sabes lo que te ha confiado. Te ha confiado una esposa, te ha dado una esposa y se te ha dado la responsabilidad de cuidar de esta esposa, y de la cual, escúchame bien, tú y yo tenemos que dar cuenta delante de Dios de esta esposa que Él nos está dando. Efesios 5:26 y 27. La vamos a presentar delante del Señor. ¿Cómo la vamos a presentar? Una esposa en santidad, una esposa en gozo, una esposa que se siente amada, cuidada. Y por esto es importante que debemos entender que hay que convivir con sabiduría con nuestra esposa. Solo una esposa que esté medio mal de la cabeza le va a pagar mal a un marido que la trata bien. Varón de Dios, entiende esto. Sí las hay, ¿verdad? Si habrá alguna que otra, creo que se llamaba Jezabel o no sé cómo. Sí habrá alguna que otra. Pero una esposa que es bien tratada por su marido, le va a pagar bien al esposo. Maridos, no de balde nos manda el Señor a amar a nuestra esposa tal como amó a su iglesia. El amor, escúchame bien, que tú le tienes a tu esposa hoy delante de Dios, se muestra a través de cómo la tratas. Y sabiendo que Cristo nos va a pedir cuenta de cómo tratamos a nuestra esposa, y como vamos a ver hoy mismo, consecuencias que hay por no tratar bien a nuestras esposas. Vivir con ellas sabiamente implica 3 cosas importantes. Número 1, tratarla con honor. Número 2, tratarla como vaso más frágil. Número 3, tratarla como coherederas de la gracia de la vida. Un buen esposo le da honor, trata con honor a su esposa. Y para nuestro Dios es importante que mostremos esta sabiduría en el trato a la esposa, dando honor a nuestra esposa. Primera de Pedro 3:7, nuestro pasaje base. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dar honor, y la palabra nos manda que honremos a Dios. Y hay varias formas de honrar a Dios: con nuestra conducta, con nuestra obediencia, con nuestros bienes, con nuestros diezmos y ofrendas. Y Dios nos pide que lo honremos a Él, pero no podemos pensar que un Dios que nos está pidiendo que lo honremos a Él, que le demos honor a Él, apruebe que un esposo cristiano trate mal a su esposa, la trate como un objeto o como algo que no es apreciado. ¿Qué clase de esposo cristiano podrá pensar que Dios permite esto? Sin embargo, los hay. Sin embargo, llega a ocurrir estas cosas en casa, en la familia, el maltrato a la esposa. Antes, al contrario, la palabra de Dios aquí nos está mandando dar honor a la esposa. ¿Qué significa dar honor a nuestra esposa? Bueno, dar honor a la esposa tiene que ver con honrar, y esta palabra aquí en el griego, la palabra timé, significa
tener algo como muy valioso. Yo recuerdo que un día mi madre me dio un regalo, y este regalo que me dio mi madre era una brújula, y me dio también de uno de mis abuelos, de mi abuelo materno, y me dio también una regla de cálculo y unos objetos de mi abuelo paterno. Y yo me quedó muy grabado esta brújula porque para mí ha venido a ser algo muy especial. Es algo que tienes bien guardado, bien cuidado, que lo sacas, lo tratas con un cuidado, lo limpias, lo admiras, lo ves, lo vuelves a guardar con cuidado en su caja y me trae unos recuerdos preciosos de mi abuelo materno. Fue un varón ejemplar, siempre tenía un buen consejo, un sabio consejo, siempre fue responsable para con su familia, un modelo digno de imitar. Y esta brújula para mí es muy valiosa. Este objeto es algo que lo trato con honra, no lo maltrato, lo trato bien, porque es algo especial para mí, significa mucho para mí y lo cuido de manera especial. Así también la palabra de Dios nos enseña que cada esposo debemos darle un valor a nuestra esposa. Desde luego un valor. Después de Dios, tu esposa, varón de Dios, debe ser lo más valioso para ti. Sin embargo, hay matrimonios donde el pleito y el problema, la forma en la que se hablan, en la forma en la que se tratan, no refleja que haya este valor en el corazón del varón. Dar honor a la esposa es algo que debe estar en tu corazón, varón de Dios. Y créeme que sobran razones para entender que cada esposa encierra un valor muy especial para su esposo. Primero, porque es la madre de tus hijos, ¿verdad? Segundo, porque los cuida, los educa, los guarda, está pendiente de ellos. Además, también la esposa está llevando quizá todos tus asuntos de tu casa. Te tiene bien tu casa, te paga algunas cuentas, tú le das desde luego para que las pague y ella mantiene, no cortan la luz, y tú tienes oportunidad de trabajar, ¿verdad? Sabiendo que todo en casa está funcionando, que tus hijos no están descobijados. Pero también una esposa es muy valiosa porque, escúchame bien, es el mejor atalaya que puede tener un varón. Dios le ha dado a la mujer, nosotros lo decimos así, un sexto sentido para ver situaciones, para advertir el peligro. Y ahí viene el esposo y te dice: oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Cosas que a veces nosotros no vemos, que estamos esforzándonos, trabajando, haciendo, y no vemos donde hay peligro, y la esposa viene y te hace ver por detalles tan finos, tan sutiles, que para los varones somos ciegos ante esas cosas. Y es una bendición tener una esposa que sea una atalaya y que tenga ese discernimiento especial de esposa para percibir el peligro. Y es algo que los esposos necesitamos. Cada esposo necesitamos de nuestra esposa y es una bendición. Sin embargo, hay pleitos, se hablan mal, el esposo trata mal a la esposa en la casa y dentro de la familia. Y el problema es que como esposos, por egoísmo, muchos no nos detenemos a valorar bien lo que Dios nos ha dado y la esposa que tenemos y que Dios nos ha dado, y que es esa ayuda idónea que tenemos, esa bendición que Dios nos ha dado. Y yo te diría, varón, tú te has preguntado recientemente, ¿qué cualidades admiras de tu esposa que te hagan dar gracias a Dios por su vida? Si tú no puedes pensar en algo muy rápido, casi instantáneo, es que estás cegado por el egoísmo, estás viviendo para ti mismo. Tu esposa es nada más un instrumento en casa que cubre las cosas que necesito, y muchas veces esto es porque ya hay enojo en el matrimonio, porque hay rencor, porque hay falta de perdón, hay situaciones no arregladas en el matrimonio por los pleitos casados que tienen los cónyuges, esposo y esposa, porque el matrimonio está desgastado muchas veces. Con seguridad, otras personas que te conocen, que conocen a tu esposa, te podrán decir un sinnúmero de virtudes y de cualidades de tu esposa, preciosas, hermosas, necesarias, y que son una bendición grande para tu vida. Te podrán dar tantas razones para que tú
puedas apreciarla como ella merece ser apreciada y como Dios quiere que demos honor a nuestra esposa, que sea algo valioso. Porque el que haya esposa haya el bien, dice la palabra, y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero ese bien hallado en tu esposa, ese primer amor de aquella esposa preciosa con la que te casaste, aquello que te llevó a acercarte a ella y los llevó a unirse, ¿dónde ha quedado todo eso? Muchos varones no han aprendido a apreciar y dar honor a su esposa como algo valioso para su vida, como lo más valioso después de Dios. Y por eso muchos caen en menospreciar y maltratar a su esposa, hablarle con rudeza, con tosquedad, y muchos han formado de la que debería de ser, escúchame bien, su mejor aliada. Han hecho de esa mujer su peor enemiga. ¿Por qué? Por la forma en que la tratan. Ha habido esposos que aún después del divorcio siguen tan enojados con la esposa que por rencor dejan de darle dinero aún a los hijos, los privan de ese sustento por el pleito casado que tienen con la esposa para maltratarla y para hacerla sufrir aún después del divorcio. Varón que me escuchas, todavía con un corazón que busca seguir lastimando a esa esposa, a esa mujer. La pregunta es, ¿tú entiendes que la forma en la que tú tratas a tu esposa refleja cómo la honras, refleja lo que vale para ti? Ups, qué tremendo es esto. Dar honor tiene que ver con reconocer y apreciar el valor de tu esposa, en verdad. Pero también Dios nos manda, número 2, tratar como a un vaso más frágil a nuestra esposa. Y muchas veces a los varones se nos olvida que la forma en la que tú tratas a tu esposa, la forma en que la tratas, va a producir esa clase, esa calidad de esposa que tú vas a tener. Y el Señor nos recuerda a los varones en su palabra cómo es el corazón de una esposa. Vosotros, maridos, nuevamente nuestro pasaje para que te lo aprendas bien, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, ¿verdad? Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra de Dios nos compara con vasos. Somos como vasos, y Dios creó vasos de honra y creó vasos de deshonra. ¿Tú crees, varón de Dios, que Dios te creó para ser un vaso de deshonra? Ay, no, pastor, no, por favor, no. ¿Tú crees que Dios te haya creado entonces para lastimar a tu esposa, para tratarla de esa manera? Pero dice la palabra que hay que tratarlas como a vaso más frágil. Ciertamente, escúchame bien, Dios creó a la mujer como a vaso más frágil. Y aunque sea una mujer que se dedica a las luchas de la MMA, ¿verdad? Artes mixtas, ¿verdad? O tenga que ser una mujer un poco ruda porque su trabajo es ser un policía, es una mujer policía, o que tiene que enfrentar problemas porque se dedica a la construcción y tratar a lo mejor hasta con albañiles, ¿verdad? Aunque tenga un trabajo en la construcción como policía, sea luchadora, el trabajo que tenga, siempre, escúchame bien, varón de Dios, su corazón es un vaso más frágil. Un vaso que debe ser cuidado y tratado con cuidado, porque se puede romper fácilmente. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una cena y te levantas, estiras la mano para alcanzar algo en la mesa y repentinamente tocas una copa y cae esa copa acostada de lado, y tan solo con ese simple toque se rompe por completo? Así es el corazón de una esposa, como vidrio muy fino. Hay copas con un vidrio muy, muy delgadito, no lo puedes ni golpear con el dedo porque se rompe. Así es el corazón de la esposa, como un vidrio fino, muy delgado,
que si tú no lo cuidas se te rompe en la mano. Un buen esposo debe evitar lastimar con violencia a la esposa. Y la forma más común de violencia hacia las esposas en este tiempo es la violencia verbal, y lo ha sido por años. Y es una forma cruel de violencia dentro del seno de la familia. Entendiendo que el corazón de la esposa es un vaso frágil, es a través de malas palabras, a través de insultos, de palabras rudas, de menosprecio a través de las palabras, que recibe una esposa golpes en el corazón que rompen ese corazón, ese vaso más frágil. Y es muy triste, muy vergonzoso que hay varones que aun cuando se pelean con la esposa traspasan límites que Dios ha establecido dentro de una relación matrimonial, y son límites de la decencia y de la dignidad de la esposa, y lanzan palabras hirientes, insultos. Y yo quiero decirte algo, que en un matrimonio la persona que más puede herir el uno al otro, al cónyuge, es tu propio esposo, tu propia esposa. No hay una persona que te conozca tanto como tu esposa y tu esposo, y hay límites, hay información que tú conoces de tu esposa que tú no puedes usar en contra de ella sin lastimarla y romperle el corazón. Si ella te confió secretos de su vida en un momento dado, no tienes el derecho, no podemos venir y usar esa información para atacar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Por eso eres así, por eso te pasó esto, por eso. No, nunca jamás. Es una atrocidad, es una cosa terrible. Maridos, Colosenses 3:19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y dice, no seáis ásperos con ellas. Esta palabra áspero, esta aspereza, es la palabra picros, y significa causarle amargura. Se refiere a algo punzocortante, como si estuvieras tú picando a tu esposa, picando su costado, picando su corazón. Qué cosa tan terrible, qué falta de amor. Así pueden ser las palabras y el maltrato a una esposa cuando hablamos ásperamente, lastimando de manera verbal su corazón. Muchos esposos le hablan con duras e hirientes palabras a su esposa. Estás muy fea, eres una tonta, no sirves para nada, ¿cómo se te ocurre gastar en eso? Eres una inútil, mira cómo tienes la casa, eres una buena para nada. Hay cantidad de palabras que salen a veces en el enojo, que son hirientes, que lastiman el corazón del esposo y dejan una herida con una llaga profunda, varón de Dios. Así que no es lícito, varón, utilizar calificativos que vayan en contra de la calidad de persona de la esposa que tú escogiste para casarte con ella. No es correcto hablarle, insultar su calidad de persona a través de palabras. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Que sean palabras de vida y de vida eterna para ella. Cuando hieres así a tu esposa, destruyes autoestima, le rompes el corazón, pero además te calificas a ti mismo, porque es la esposa que tú escogiste. Se puede estar muy enojado, varón, esposa, en el matrimonio. Puede, varón, ser que no estés de acuerdo con cosas con ella en el matrimonio, situaciones en la familia, pero las cosas se hablan sin insultos, se dicen y se hablan directamente, sin calificativos, sin calificar la calidad de la persona que escogiste tú mismo. La violencia verbal produce efectos terribles en el corazón de la esposa, y esto va a dar aún hasta los hijos y daña y afecta también la autoestima de los hijos. Es común que algunos esposos que engañan a su esposa tiendan a descalificarla y la lastiman de una manera absurda. Ups, usted perdone si estoy
descubriendo cosas de la conducta del corazón de los varones. Muchos pretenden por medio de palabras o calificativos hacer sentir incompetente a su esposa en cuanto al papel que tiene como esposa, y muchas veces no es sino una búsqueda de justificar el pecado o una pobre condición espiritual del marido. Pero esposa, también debes entender que tú tampoco debes ser hiriente con tu esposo. Nunca, jamás. Ni te es lícito usar calificativos en contra de él. Eres un bueno para nada, no sirves para nada, inútil. Aquellas, ¿verdad?, que conocemos de la del barrio. Cosas que puedes decirle a tu esposo, lastimarlo, faltarle al respeto, son pretextos no justificados. Escúchame bien. Esto no se justifica, esposa, varón que estás escuchando, pero son pretextos para que te maltrate. Y una esposa jamás debe desafiar a la autoridad del esposo en tal manera, y mucho menos levantarle la mano. En el matrimonio también somos mayordomos. Es una mayordomía y vamos a entregar cuenta. ¿Tú cómo has tratado a tu esposa, varón de Dios? Porque Dios no te la dio como algo que puedes destruir y romper, sino para cuidarla y para presentarla delante de Dios como una esposa santa, como un vaso frágil bien cuidado, que está completo, que no está roto, que no está estrellado. El punto sensible de aquí es que para el Señor Jesucristo es que entendamos cómo era el trato del Señor Jesús con la mujer. Y así debemos nosotros cuidar y tratarla como vaso más frágil, no romper su corazón. Pero también está la violencia socioeconómica. Es otra forma de violencia que limita el desarrollo de la esposa y de la mujer. Y algunos varones son tan inseguros que y están tan celosos por esa inseguridad que empiezan a prohibir a la esposa que salga, que se junte con amigas, la mantienen con un control muy estricto, no le dan dinero, la mantienen totalmente a raya para que no pueda hacer ninguna cosa, ni siquiera la dejan salir a comprar cosas para la casa. Y bueno, ha habido casos que hasta bajo llave las tienen, ¿no? Las encierran bajo llave en la casa. Algo que demuestra que es un varón que no confía en su esposa. ¿Por qué? Pues porque es inseguro en sí mismo y no confía de lo que su esposa hace. Y a mí no se me ocurre nada más incómodo que estar en un matrimonio, tener una esposa en la cual tú no puedes confiar, que no puedes depositar la confianza en ella. Todo varón debemos tener y formar confianza en nuestra esposa, ir creciendo en la confianza dentro del matrimonio, y es la primera cualidad de una mujer virtuosa. Dice Proverbios 31:10, estos proverbios, este proverbio tan precioso que habla de la mujer, que es el consejo de una mamá de un rey que le dice qué clase de mujer debe buscar a su hijo, y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ya vimos la semana pasada la importancia de la confianza para mantener unido el matrimonio. Y enseñamos de cómo los varones debemos también tener conductas confiables con la esposa, con el celular, con los horarios, sin ocultar nada, andar desnudos, ¿verdad? Génesis 2:25. Pero queda claro, espositas, que toda esposa debe procurar ganar la confianza de su esposo, ser digna de confianza, de la confianza de su marido. Y los varones decimos amén, ¿verdad? Y está bien, varones, depositar confianza en la esposa, pero está bien, esposita, siempre dar cuenta de la confianza que tu esposo te está teniendo, de lo que te está confiando. Siempre debe estar uno preparado para rendir cuentas, porque somos mayordomos en todo lo que hacemos y todo lo que Dios nos ha dado.
Claro, varones, sin exagerar, ¿verdad? Dame, aquí están los 3 pesos y me devuelves el cambio. No, pues ¿cuál cambio, verdad? Algo que rompe y tortura el corazón de la esposa es la violencia socioeconómica por control, por desconfianza de parte de su esposo que no le confía nada. Pero también la forma más ruda de violencia es la violencia física, el maltrato a la esposa con violencia física. Y hay estadísticas hoy que deben de estarse acentuando en este tiempo del COVID-19, que hay que convivir y estar encerrados mucho tiempo en casa, y son estadísticas aterradoras ya desde antes. Tengo estadísticas, de acuerdo al INEGI en el 2011, 72 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia de algún tipo, verbal, emocional, física o aún sexual o socioeconómica o algún tipo de discriminación. De esta estadística, 52 de cada 100 mujeres que han tenido una pareja han sufrido algún tipo de violencia por esa pareja, y la estadística mundial, que es la más leve, indica un 35% de mujeres que han sufrido violencia física o sexual. Y digo la más leve porque México es uno de los países con más violencia hacia la mujer, y en nuestro país mueren asesinadas más de 7 mujeres por día. Hay límites que ningún esposo, escúchame bien, varón, que estás escuchando esta conferencia, que no debemos traspasar, como el llegar al maltrato físico, empezando con jaloneos, con empujones y aún con golpes. Ni siquiera, ya dijimos, con malas palabras. La violencia verbal es algo que va subiendo de tono y va a ir derivando hasta llegar a una violencia física, un maltrato físico. Y si bien hemos enseñado que el marido es la cabeza de la familia, debe ser cabeza al modelo de Dios y no al modelo del mundo. Ser cabeza de la familia no nos confiere a los esposos el derecho de golpear y de maltratar a la esposa, ni es lícito forzarla a tener intimidad o a hacer cosas indebidas o pecaminosas que usurpan su libertad en Cristo. Cosas como usar a la esposa para pagar deudas, cosas que suceden en la vida real. Ninguna esposa está obligada, escúchame bien, esposita que estás escuchando este mensaje, está obligada a participar en cosas pecaminosas. Varones que muchas veces quieren introducir la pornografía dentro de su matrimonio, en su relación, y hacen sentir denigrada a la esposa. Cosas que son denigrantes y pecaminosas delante de Dios. Todavía hay varones cristianos que usan la palabra para presionar y coercionar a su esposa para que soporte el maltrato físico y el maltrato y la violencia de cualquier tipo. Pues eres mi mujer y te aguantas, y la palabra dice que no te debes negar, y por eso piensan que esto justifica forzarlas. ¿Y en dónde dice, varón, que si tu esposa peca contra ti, tú ya la puedes lastimar y pecar contra ella sin que tengas consecuencias delante de Dios por ello? Dice el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Si tú eres un varón de Dios y dices que crees en Dios, es ese mismo temor de Dios el que te debe impedir que tú traspases estos límites en el matrimonio, que nunca se deben traspasar. Es lo peor que podemos hacer cualquier varón, cualquier esposo. Y además, esposita, tu seguridad es primero. Si tu esposo ha traspasado estos límites de la violencia y te golpea, es indispensable pensar tú en tu seguridad y la de tus hijos, y no se debe tomar a la ligera esto. Es importante denunciar. Muchas veces la denuncia le pone un alto legal a ese varón abusivo, y esto debe ser ante una autoridad competente. Y en muchos casos se hace necesaria la separación temporal. Escúchame bien, no estoy hablando
de divorcio, pero al menos a veces se requiere la separación temporal para estar segura tú y tus hijos, y que ese varón hay que mandarlo a que venga a consejería aquí a la congregación, y necesita tomar consejería, necesita tratar sus problemas de su vida, tiene problemas muy serios que lo hacen ser violento. Pero también hay algunas esposas que soportan la violencia del esposo por miedo a enfrentar la situación, miedo a quedar solas con los hijos, qué va a pasar con el sustento, con las escuelas, dónde voy a trabajar, cómo le voy a hacer. Y muchas veces esto impide que ellas se levanten y de alguna manera le hagan frente, aunque sea hacerle frente legalmente a ese varón abusivo, golpeador. Otras se niegan porque su esposo es su ídolo y no pueden dejarlo, tienen miedo de perderlo, y ese miedo no les permite dar los pasos para enderezar la situación. Muchas veces para enderezar la situación es necesario denunciar. Y muchas están más dispuestas a soportar los maltratos de ese ídolo que tienen por esposo que las bendiciones y la paz que su Señor Jesucristo, el esposo celestial, les quiere dar para que aprendan ellos también a tratar y que sepas cómo debe ser tratada. Número 3 nos habla este pasaje: maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Este pasaje trata un aspecto muy sensible y relevante porque nos enseña que debemos tratar a nuestra esposa como a coherederas de la gracia de la vida. Y vemos que este es el ejemplo de Cristo. Y es el ejemplo porque esto es lo que estaba en el corazón del Señor Jesucristo. Y la importancia de este pasaje resalta porque es bien sabido a través de la historia el menosprecio y el maltrato y toda la vejación que han sufrido las mujeres. Es algo histórico. Y ha sido algo que se ha extendido por todo el mundo a través de todas las culturas. Y en la misma cultura judía la mujer era segregada, no podía hacer muchas cosas sola, no podía hablarle a un varón extraño en la calle. Dentro de la sinagoga tenían áreas separadas, eran consideradas como más impuras que el varón por diversas circunstancias, por el periodo de la mujer, por muchas razones. Y en varias culturas era considerada también propiedad del esposo y que el esposo podía hacer lo que quisiera con su esposa, tratarla como le diera la gana. Pero entonces viene el Señor Jesucristo, se presenta el Señor Jesucristo en este mundo, y a ver si esto te habla a ti algo, varón de Dios, o que te dices cristiano. Viene la actitud del Señor Jesucristo hacia la mujer y rompe paradigmas y cosas que en su tiempo eran cosas escandalosas. ¿Cómo hablarle a la samaritana? ¿Cómo sale a defender a una mujer adúltera? Juan 8:3, ahí anota. Sana a una hija de una mujer incrédula, la mujer sirofenicia, Marcos 7:24-30. Muestra compasión por una viuda que su hijo muere y lo resucita, Lucas 7:12. Sana a la suegra de Pedro, Lucas 4:38-39. Consuela a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro, Juan 11. Sana a una mujer encorvada en Lucas 13:10-17. Sana a la mujer de aquel flujo de sangre, Marcos 5:34. Son solo algunos ejemplos del corazón sensible que tenía nuestro Señor Jesucristo hacia la mujer. Un corazón que Él quiere formar en nosotros, varones de Dios. Ni modo que no lo quiera formar si Él era así, esa es su naturaleza. Así que ser coherederas de la gracia de la vida, cuando la palabra menciona esto, refiere a una herencia. Una herencia que va a recibir de parte de su padre, y al primogénito sabemos que le tocaba una doble porción de la herencia. Pero aquí lo que nos quiere decir es que la esposa es coheredera, significa que cada mujer y cada esposa, cada hija de Dios le toca la misma herencia que te toca a ti. Una herencia celestial, una salvación, el perdón de pecados, la vida eterna,
ser sellados por el Espíritu Santo, la misma herencia y las mismas promesas que tienes tú, también Dios se las ha extendido a tu esposa. Delante de Dios se derramó la misma sangre de Cristo por tu esposa que por ti. La misma sangre de aquellos que se han acercado a Él es la misma sangre y tiene el mismo efecto. El Señor no hace diferencia en cuanto a la calidad de sus hijos, si es varón o si es mujer, si es esposo o si es esposa. No hace acepción de personas. Y muchas veces nosotros los varones con el trato a la esposa hacemos acepción de persona delante de Dios, de una hija de Dios. Y quiero aclarar algo que hay que entender, varones y esposas. Esto no altera el orden de autoridad que Dios ha establecido, que el varón es la autoridad en la familia y en el matrimonio. No lo altera, es un rol y un papel diferente de cada uno, pero es complementario. Dios no creó el matrimonio para que fuera un monstruo de dos cabezas que se quieran devorar la una a la otra. Por esto la palabra dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, 1 Corintios 7:4, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ser esposo y varón no nos da derecho de maltratar a nuestra esposa. Antes lo contrario, hemos sido llamados. Dios nos está encomendando, el Señor, tener cuidado de esa esposa que estamos tomando y que Él nos está dando, para poder presentársela en santidad el día que seamos llamados delante de Él. Finalmente, hay consecuencias para el esposo que maltrata a su esposa. Todo esposo que se atreve a traspasar los límites en el matrimonio, de esa sabia convivencia con la esposa, que se atreve a ejercer algún tipo de violencia sobre su esposa, sobre la mujer que Dios le ha dado, va a enfrentar consecuencias en su vida tremendas. Vosotros, maridos, 1 Pedro 3:7, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Varones de Dios, cuando un esposo maltrata a la esposa, solo puede esperar consecuencias de parte de Dios. El Señor no va a escuchar las oraciones no van a llegar al Señor. Y incluso estamos pidiendo a gritos que Dios trate con nuestra vida por maltratar a una hija suya. Así que no te engañes, de nada sirve orar a Dios, pedir que te prospere en el trabajo, en tus proyectos, si eres un marido que maltrata y ejerce violencia de algún tipo sobre tu esposa. Los pastores estamos cansados de ver cómo Dios trata con sus juicios sobre varones que maltratan a su esposa, que no la saben tratar, no la saben cuidar. No les va bien en su trabajo, lo pierden, no les rinde el dinero, son estorbados en sus planes, la familia se destruye, los hijos se decepcionan de sus padres, de su propio padre. Es una cosa terrible. Así que vemos cómo el Señor nos llama a vivir sabiamente, a honrar a nuestra esposa, a tratarla como a vaso más frágil, tratarla como coheredera de la gracia de la vida, para que haya un canal abierto de bendición entre el Señor y nosotros, porque le damos un buen trato a nuestra esposa. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Yo quisiera hoy, varón de Dios, preguntarte cómo ves a tu esposa. Si tu esposa es en verdad una bendición a tu vida, si la estás viendo como esa bendición que Dios te ha dado, y si le estás tratando como Cristo lo haría. Porque si no estás haciendo eso, Dios no va, escúchame bien, a prosperar tus caminos. Las cosas no van a salir bien. Pero si tú das honor a tu esposa, si tú la tratas bien, si no ejerces violencia sobre ella, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Y yo quiero invitarte, varón, a que hoy delante de Dios medites que hay límites que no debemos traspasar en el matrimonio.
que debemos ponernos a cuenta con Dios por haber hecho esto. Y algo muy importante, digno de mencionar, esposita que estás escuchando, por favor, tú tampoco traspases los límites con tu esposo. Él es el varón, él es tu esposo, él merece tu respeto. No le levantes la mano, tampoco le hables con calificativos, ni mucho menos con insultos. No te toca a ti, esposita, ejercer justicia. Deja que sea el Señor el que trate con tu esposo, el que defienda tu causa. Tú solo traes tu causa delante de Dios y Él te va a defender. Pero por favor, no te le pongas al tú por tú a tu esposo. No lo desafíes. Con esto, Cristo te defiende, pero no quiero decir con esto que si tu marido te pegue debes soportarlo, debes aguantarlo. Absolutamente no. Cristo no llamó, escúchame bien, a ninguna hija a padecer y a sufrir esto. Al contrario, dejó un ejemplo de cómo tratar a una esposa. Por eso lo seguían tantas mujeres en su ministerio, porque veían esa sensibilidad del Señor. Padre, hoy venimos delante de ti pidiendo perdón por nuestra conducta como esposos. Pedimos, Señor, que tú nos perdones. Hoy, esposita, si yo te he maltratado y he ejercido violencia, yo te pido que me perdones también. Delante de Dios te lo pido. Yo quiero hoy aprender a través de la palabra de Dios y de su Espíritu a tratarte como tú mereces, como una hija de Dios que es amada por su Padre Celestial, como una hija de Dios por la cual fue derramada la sangre más preciosa que podría haber. Y hoy te pido, esposa, que me perdones. Hoy te digo que quiero como esposo hacer mi mejor esfuerzo para tratarte como debe ser tratada, con dignidad, siendo honrada y tratada como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Porque no quiero que mis oraciones sean estorbadas. Hoy te pido que me perdones. Y Señor, hoy te pido, Padre, que formes en mí, que pongas en mí y en el corazón de cada varón que esté escuchando hoy ese amor, esa sensibilidad para tratar con una mujer como tú lo tenías, Señor Jesucristo, como tú hiciste, que cambiaste la forma en la que se hacían las cosas y dejaste y sentaste un precedente, una forma en la que debemos tratar a la mujer y a nuestra esposa. Enséñame hoy, Señor, pon eso en mí, Señor, que se desarrolle en mi corazón. Te lo pido hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y si hoy nos escucha algún varón, alguna mujer, yo quiero decirte que Cristo te ama y que Él ansía y desea ser tu esposo celestial. Y tú puedes hoy venir a ser su esposo, su esposa, es decir, si tan solo abres tu corazón y haces por medio de una oración, le abres tu corazón para que Él entre en tu vida, en tu corazón, y pase a formar parte de tu vida completa, de tu pensamiento, de tu espíritu, de tu mente, de tus emociones. En todo el Señor puede cambiar tu vida. Dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco la condición de mi vida, mis pecados, mis errores. Y hoy vengo delante de ti, Señor, y los pongo delante de ti. Te digo: Señor, perdóname porque soy pecador, soy pecadora. Te pido que me perdones. Hoy necesito conocerte como ese esposo celestial. Por eso hoy te entrego todo mi corazón, toda mi vida, todos mis deseos, todo lo que soy. Y te pido que tú lo tomes, todo esto, y mi vida completa, y me selles con tu espíritu, y desde hoy me hagas tu hijo, me hagas tu hija, porque te lo pido en el único nombre dado bajo el cielo en el que podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios por tu vida, gracias por recibirnos en tu casa. Te mandamos un caluroso abrazo en este tiempo. Oramos y pedimos que Dios bendiga tu vida, bendiga tu matrimonio. Varón de Dios, mujer de Dios, acércate a consejería si es que tu matrimonio no va caminando bien. Llama a tu congregación, estamos para servirte. Somos Vida Nueva para el Mundo, y Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia y seguimos siendo tu casa. Dios te bendiga. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación.